Fue vendido como ganado cuando era niño, un esclavo sin nombre perdido en las tierras heladas de Estonia. 6 años después, ese mismo niño se convertiría en un rey guerrero, unificador de Noruega y terror de los mares del norte. Como un alma forjada en las cadenas de la servidumbre, pudo levantarse para llevar una corona y comandar un ejército dispuesto a morir por él en una batalla imposible. La respuesta no yace en la simple suerte, sino en una saga escrita con sangre, hierro y una voluntad tan indomable como el mar invernal. El origen de esta odisea se remonta al tumultuoso final del siglo X, una era en la que las lealtades eran tan cambiantes como las mareas y el poder se medía en la cantidad de espadas que un hombre podía convocar. Olaf nació en la realeza, hijo del rey Tryggva, un descendiente directo del legendario Harald Fairhair, el primer unificador de Noruega. Pero la sangre real era tanto una bendición como una maldición. El asesinato de su padre a manos de usurpadores marcó el fin de su infancia y el comienzo de una vida como fugitivo. Su madre, Astrid, una mujer de temple y desesperación, lo tomó en brazos y huyó, buscando refugio en la casa de su padre en Uppland, con el aliento de los asesinos en su nuca. Cada sombra parecía un enemigo, cada susurro del viento una amenaza. Durante 2 años, madre e hijo vivieron al borde del abismo, escapando por poco de ser capturados en Suecia. Su única esperanza era llegar a la lejana Novgorod, donde el hermano de Astrid, Sigurd, servía al poderoso príncipe Vladimir I. El viaje por el Báltico era su última apuesta por la libertad. Pero el destino, o los dioses a los que su pueblo aún rezaba, tenía otros planes. Su barco, un humilde gnar que transportaba sus últimas esperanzas, fue interceptado por vikingos de Oesel, piratas estonios cuya única ley era la del más fuerte. La batalla fue breve y brutal. La tripulación fue masacrada, y los supervivientes, incluida la noble Astrid y el joven Olaf, fueron tratados como botín de guerra. Durante 6 largos años, Olaf fue una mercancía, pasando de un amo a otro en la tierra extranjera de Estonia. Aprendió a soportar el hambre, el frío y los golpes. La esclavitud no lo rompió, lo templó. Convirtió la desesperación de un niño en el acero silencioso de un superviviente. Lo reconoció, pagó el precio, no por un esclavo, sino por un sobrino, por la sangre de reyes. Lo llevó a Novgorod, liberándolo de las cadenas físicas, sin saber que las cadenas invisibles forjadas en esos 6 años serían la armadura que lo protegería por el resto de su vida. En la bulliciosa y peligrosa ciudad de Novgorod, bajo la protección de su tío y la atenta mirada del príncipe Vladimir, Olaf finalmente tuvo la oportunidad de convertirse en el hombre que su linaje demandaba. Le dieron una espada en lugar de una pala, y su cuerpo, endurecido por años de trabajo forzado, respondió con una fuerza y agilidad asombrosas. Recibió entrenamiento militar y lo que para otros era una dura disciplina, para él era un juego de niños comparado con la vida que había conocido. Su mente, afilada por la necesidad de sobrevivir, absorbía las tácticas y estrategias como una tierra seca absorbe la lluvia. Pronto, el joven exesclavo se convirtió en el más prometedor de los jóvenes guerreros de la corte. Su habilidad en el combate era legendaria, pero era su carisma natural y su capacidad para inspirar lealtad lo que realmente lo distinguía. Los hombres lo seguían no solo por su fuerza, sino por la convicción ardiente en sus ojos. Se convirtió en un miembro prominente del séquito de Vladimir, liderando incursiones y ganando fama y fortuna para su príncipe y para sí mismo. Sin embargo, la popularidad es una espada de doble filo.
Con el paso de los años, el príncipe Vladimir comenzó a sentirse incómodo. La devoción que los hombres sentían por Olaf era demasiado intensa, su fama demasiado brillante. Vladimir veía en el joven noruego no solo a un valioso capitán, sino a un posible rival, una chispa que podría encender un fuego incontrolable. La atmósfera en la corte se enrareció. Las miradas de admiración fueron reemplazadas por susurros de envidia y sospecha. Olaf, que había aprendido a leer a los hombres en los mercados de esclavos, sintió el cambio como un animal siente la llegada del invierno. Comprendió que su tiempo en Novgorod había terminado. No esperó a que la incomodidad del príncipe se convirtiera en una orden de ejecución. Reunió a sus hombres más leales, aquellos que habían luchado a su lado y que juraban seguirlo hasta el fin del mundo, y decidió buscar su fortuna en otro lugar. El mundo era vasto, y los puertos y asentamientos a lo largo de la costa del Báltico estaban maduros para el saqueo. Se hizo a la mar, no como un fugitivo, sino como un señor de la guerra por derecho propio, un rey sin reino listo para tallar su propio dominio en el mundo. La vida de un jefe vikingo era predecible en su brutalidad: saquear, luchar, acumular riquezas. Olaf y sus hombres se convirtieron en un azote para los puertos a lo largo de la costa báltica. Su reputación crecía con cada asentamiento que ardía y cada tesoro que cargaban en sus barcos. Pero durante una violenta travesía, una tormenta de furia casi divina los azotó, dispersando su pequeña flota y obligando a su drácar a buscar refugio en un puerto desconocido en Wendland. Fue allí, empapado y desafiante contra los elementos, donde su destino daría otro giro inesperado. Conoció a Geira, la hija del rey local, una princesa wenda de belleza feroz e inteligencia aguda. Lo que comenzó como una alianza política, con Olaf y sus guerreros luchando junto al padre de Geira para el emperador Otón III contra los daneses, pronto se convirtió en algo más profundo. Olaf, el hombre endurecido por la esclavitud y la batalla, se encontró cautivado por ella. Se casaron y por un breve periodo, Olaf conoció una paz que nunca había creído posible. Pero la felicidad de Olaf era tan efímera como el sol de verano en el norte. Solo 2 años después de su boda, Geira murió, víctima de una enfermedad repentina que ninguna habilidad guerrera podía combatir. El dolor lo golpeó con la fuerza de un martillo de guerra, dejándolo vacío y a la deriva. El hombre que había sobrevivido a todo se sentía ahora completamente derrotado. Wendland, antes un refugio, se convirtió en un recordatorio constante de su pérdida. Incapaz de soportar el peso de sus recuerdos, Olaf abandonó la tierra que lo había acogido y se entregó a su única compañera constante, el mar. El dolor se transformó en una furia helada. Se lanzó a una campaña de saqueo de una ferocidad sin precedentes. Las costas de Sajonia, Frisia, Francia e Inglaterra temblaron ante su nombre. Acumuló una inmensa riqueza, pero el oro y la plata no podían llenar el vacío de su corazón. Su viaje de violencia y venganza lo llevó más allá de las Hébridas y la isla de Man, hasta las remotas y brumosas islas de Scilly, en el extremo del mundo conocido. Fue en este archipiélago olvidado donde ocurrió el encuentro que cambiaría el curso de su vida y de la historia de Noruega. Según la leyenda, allí conoció a un ermitaño, un monje perteneciente a una pequeña comunidad cristiana, posiblemente seguidores del místico Prisciliano exiliado de España. El hombre santo, con ojos que parecían ver más allá del velo del mundo, no vio a un simple saqueador vikingo, sino a un instrumento del destino.
Miró a Olaf y le habló no de sus pecados, sino de su futuro. Le profetizó que se convertiría en un gran rey, pero que antes sufriría una traición que casi le costaría la vida. Como prueba, el monje le dijo que algunos de sus hombres se amotinarían contra él a su regreso al barco. Escéptico pero intrigado, Olaf regresó y, tal como el monje había predicho, tuvo que sofocar una traición. Convencido por esta prueba sobrenatural, Olaf regresó con el ermitaño. Allí, el hombre que había vivido por la espada y los antiguos dioses, se arrodilló y se convirtió al cristianismo. Su bautismo no fue solo un cambio de fe, fue la forja de un nuevo propósito. Ya no era un simple vikingo en busca de riqueza. Ahora se veía a sí mismo como un guerrero de Cristo, con una misión divina: llevar la nueva fe a su patria pagana. Con un nuevo propósito ardiendo en su interior, Olaf navegó hacia Irlanda. Allí, Gyda, la princesa de Dublín y hermana del rey, había convocado una asamblea para elegir marido entre un grupo de pretendientes. Era una mujer poderosa por derecho propio, y buscaba no solo a un consorte, sino a un guerrero capaz de defender sus tierras. Cuando Olaf, alto, carismático y con la intensidad de un converso reciente, se presentó ante ella, Gyda lo eligió entre todos los demás. Su matrimonio consolidó su poder y le dio una base de operaciones formidable. Durante los siguientes 3 años, Olaf volvió a dirigir su atención a Inglaterra, pero esta vez no solo como un saqueador, sino como un comandante con un ejército a su espalda. En la famosa batalla de Maldon, en 991, fue uno de los 3 líderes clave que infligieron una aplastante derrota a los anglosajones. La victoria fue tan decisiva que obligó al rey inglés, Ethelred II, a pagar un vasto tributo, el Danegeld, de más de 3 toneladas de plata para asegurar la paz. Después de más incursiones y un audaz pero fallido ataque a Londres, se firmó un tratado de paz en 994 d.C. Por un tiempo, Olaf se dedicó a administrar las propiedades de su esposa en Inglaterra e Irlanda, viviendo la vida de un noble terrateniente. Pero la calma no estaba en su naturaleza. Los informes que llegaban desde su tierra natal hablaban de un descontento creciente. En Noruega, el gobernante de facto era Hakon Sigurdsson, conocido como Hakon Jarl. Aunque poderoso, Hakon era impopular entre las élites locales por su tiranía y su lascivia, y su posición se veía constantemente debilitada por las guerras contra el rey danés, Svein Forkbeard. Al mismo tiempo, los rumores sobre un pretendiente real al otro lado del mar llegaron a los oídos de Hakon y Svein. Hablaban de un gran rey guerrero, descendiente directo de Harald Fairhair, que venía a unir Noruega bajo su gobierno. En el corazón de Olaf, esos informes encendieron una llama que había estado latente durante mucho tiempo: la ambición de reclamar su derecho de nacimiento. Dejó atrás sus propiedades y su vida tranquila, reunió a sus barcos y zarpó una vez más. Esta vez, el destino no era una costa extranjera para saquear, sino Noruega. Iba a casa para reclamar su trono. Olaf llegó a Noruega en el otoño de 995 d.C., y su llegada fue como una chispa en un polvorín. El descontento con Hakon Jarl había llegado a un punto de ebullición, y la aparición de un pretendiente legítimo y carismático, un descendiente del gran unificador, fue todo lo que el pueblo necesitaba. Los nobles y terratenientes, cansados de la tiranía de Hakon, acudieron en masa a su causa. Fue proclamado rey por aclamación unánime, casi sin derramamiento de sangre.
El depuesto Hakon Jarl, abandonado por todos, fue asesinado por su propio esclavo mientras se escondía. Olaf Tryggvason, el niño que había sido vendido como esclavo, se sentó finalmente en el trono de Noruega. Sin embargo, tomar el poder era una cosa, mantenerlo era otra muy distinta. Fiel a la misión que había encontrado en las islas de Scilly, Olaf inició una sistemática y a menudo brutal conversión del país al cristianismo. Para él, la unidad política de Noruega estaba intrínsecamente ligada a su unidad religiosa. Ofrecía a los señores locales el bautismo o la batalla, la cruz o la espada. Muchos aceptaron, pero otros, aferrados a sus antiguas creencias, se resistieron. Y Olaf aplastó su oposición con una crueldad que parecía contradecir la fe que profesaba. Para el año 997, con Noruega mayormente bajo su control y en proceso de conversión, Olaf dirigió su mirada hacia el panorama escandinavo, buscando fortalecer su posición. Al sur, el rey Svein Forkbeard de Dinamarca controlaba vastos territorios y veía a Olaf con creciente recelo. Aunque habían luchado codo con codo en el asedio de Londres en 924, esa había sido una alianza de conveniencia, impulsada por la codicia. Ahora eran rivales. Desde la perspectiva de Svein, Olaf gobernaba tierras noruegas que legítimamente pertenecían a la corona danesa, un agravio que no podía ser ignorado. Al este se encontraba Suecia, un poderoso reino pagano. Olaf, buscando asegurar su flanco, intentó forjar una alianza a través del matrimonio, cortejando a la formidable reina viuda, Sigrid la Altiva. Pero el intento terminó en un desastre diplomático. Sigrid se negó a abandonar sus creencias paganas, y cuando Olaf, en un arrebato de ira, la abofeteó, ella le respondió con una ominosa promesa. Sus palabras resultarían proféticas. Svein Forkbeard, siempre un político astuto, vio su oportunidad. Ya estaba aliado con Jarl Erik, el hijo del depuesto Hakon Jarl, quien ardía en deseos de vengar a su padre. Aprovechando la ofensa de Olaf a Sigrid, Svein hizo un movimiento político magistral. Se casó con la propia Sigrid, consolidando una formidable alianza tripartita de Dinamarca, Suecia y los partidarios del difunto Jarl contra Olaf. El cerco se estaba cerrando. Para complicar aún más las cosas, la propia hermana de Svein, Tiri, que había sido entregada en matrimonio al rey Burislav de Wendland, huyó de su marido y buscó refugio en la corte de Olaf. A pesar de que todavía estaba casada y de que Svein ya había recibido una gran dote por ella, Olaf se casó con Tiri, un acto que fue tanto un desafío personal como un enredo político. La dote de Tiri se convirtió en un punto de conflicto. Burislav se negó a devolvérsela a Olaf, y según las sagas, fue este insulto el que llevó a Olaf a navegar hacia Wendland para reclamarla, por la fuerza si fuera necesario. Sin embargo, la razón más probable de su viaje era más estratégica. En un mundo donde sus enemigos se unían, necesitaba desesperadamente reclutar aliados para la guerra que sabía que se avecinaba. El viaje de Olaf a Wendland, sin embargo, no fue tan exitoso como esperaba. Logró asegurar el apoyo de unos pocos barcos wendos, entre ellos los del Jarl Sigvaldi, el astuto y poco fiable líder de los legendarios Jomsvikings. Con esta modesta fuerza adicional, Olaf emprendió el viaje de regreso a Noruega, sin saber que navegaba directamente hacia su destino. La coalición enemiga, informada de sus movimientos, lo esperaba. Habían tendido una emboscada en un estrecho cerca de la isla de Svolder. Cuando la flota noruega se acercaba,
Svein, Olof de Suecia y Jarl Erik observaban desde su posición oculta. El plan era simple y letal. Svein permitió que la mayor parte de la flota noruega, más débil y rápida, pasara sin ser molestada. Su objetivo era uno solo: el rey Olaf y sus barcos más poderosos. Fue entonces cuando la traición se materializó. Jarl Sigvaldi, que navegaba cerca de Olaf, de repente aceleró, separándose de la formación y abandonando a su rey. Había hecho un pacto secreto con Svein Forkbeard para atraer a Olaf a la trampa. Traicionado y abandonado, Olaf se encontró frente a una flota de 71 barcos con solo 11 de los suyos. Sus comandantes le suplicaron que huyera, que usara la ventaja de sus velas y remeros para escapar y luchar otro día. Pero el orgullo de Olaf Tryggvason no se lo permitiría. Miró la abrumadora fuerza enemiga y se negó a retroceder. En un acto de desafío supremo, ordenó a sus hombres que amarraran sus 11 barcos de costado a costado, creando una formidable fortaleza flotante con su propio barco, el legendario Long Serpent, la nave más grande y poderosa del norte, en el centro. Se erigió una barrera improvisada con remos y vergas para impedir que el enemigo pudiera aprovechar al máximo su superioridad numérica. Mirando a sus hombres, Olaf desestimó a los daneses y suecos con insultos y bravuconadas, pero les advirtió seriamente: los noruegos de Erik son los peligrosos. Lucharán como hombres. La batalla de Svolder estaba a punto de comenzar. Svein Forkbeard, confiado en su victoria, también ordenó que sus barcos se amarraran y avanzó rápidamente hacia la línea noruega. Cuando estuvieron al alcance, el cielo se oscureció con una lluvia de flechas de ambos bandos. Poco después, la flota danesa se estrelló contra la formación de Olaf, y una lucha feroz y sangrienta estalló en las cubiertas. Primero los daneses y luego los suecos lanzaron asaltos frontales intentando abordar los barcos noruegos. Pero se encontraron con una muralla de escudos y una resistencia feroz. La ventaja numérica de Svein quedó casi anulada por la brillante táctica defensiva de Olaf y la determinación de sus guerreros. Los noruegos, superados en número pero densamente agrupados detrás de sus barricadas, luchaban con la furia de los desesperados. Repelieron un ataque tras otro, luchando contra sus enemigos hasta llegar a un punto muerto sangriento. La victoria, que parecía tan segura para la coalición, ahora estaba en duda. Fue Jarl Erik Håkonsson, el Vengador, quien cambió el curso de la batalla. Al ver que los ataques frontales estaban fracasando, tomó una decisión táctica decisiva. En lugar de seguir estrellándose contra el centro de la formación de Olaf, movería sus barcos para atacar el flanco, donde las naves noruegas eran más pequeñas y vulnerables. Retiró a sus hombres y regresó a su propio barco, el formidable Iron Ram, cuya proa estaba reforzada con hierro. Con gritos y órdenes, empujó a sus hombres a remar más rápido, rodeando el fragor de la batalla principal para acercarse al extremo de la línea de Olaf. Desde la cubierta más alta del Iron Ram, los hombres de Erik se abalanzaron sobre el barco noruego más pequeño del flanco. Los hombres de Olaf lucharon con valentía, pero no pudieron mantener su posición mientras más y más tropas enemigas inundaban su cubierta. Con una superioridad numérica abrumadora, Erik despejó un barco a la vez, cortando las amarras y abriéndose paso metódicamente hacia el centro de la formación, hacia el Long Serpent. Al caer la tarde, el magnífico Long Serpent de Olaf estaba rodeado. La mayor parte de su flota había sido capturada o hundida. A bordo de la nave real, unos 500 de sus mejores guerreros, su guardia personal, cerraron filas en torno a su rey, preparando una última y desesperada defensa en el barco más poderoso del norte.
La lucha que siguió fue de una intensidad apocalíptica. Los daneses y suecos, envalentonados por el éxito de Erik, lanzaron nuevos asaltos, pero no lograron abrirse paso hasta la alta cubierta del Long Serpent. Sus escaleras de abordaje eran derribadas y sus guerreros repelidos una y otra vez. Pero después de sufrir grandes pérdidas, fueron los hombres de Erik, frescos y disciplinados, los que finalmente lograron trepar a bordo. La defensa se derrumbó. Superados en número, exhaustos y heridos, la mayoría de la tripulación del Long Serpent fue asesinada. Se ahogó al ser empujada por la borda o fue capturada. El choque final se libró en la popa del barco, donde Olaf, con su armadura y su escudo, todavía se mantenía en pie, luchando junto a su séquito más inmediato, los últimos de sus hombres, leales a su rey hasta el final. El combate fue brutal y personal. Olaf era uno de los últimos hombres en pie, una figura solitaria y desafiante rodeada por un mar de enemigos decididos a capturarlo vivo. Para Svein y Erik, capturar al rey noruego sería el trofeo definitivo. Rechazando la deshonra de la captura, tomó una última y fatídica decisión. Con sus enemigos abalanzándose sobre él, levantó su escudo sobre su cabeza, se dio la vuelta y, con toda su armadura, saltó por la borda del Long Serpent. Desapareció bajo las frías y oscuras olas del Báltico. Un silencio atónito cayó sobre el campo de batalla. El rey se había ido. Tras la derrota y la presunta muerte de Olaf en Svolder, su reino fue dividido entre los vencedores, tal como habían planeado. Jarl Svein Håkonsson y su hermano, el héroe de la batalla, Erik Håkonsson, gobernaron Noruega como vasallos del rey danés, Svein Forkbeard, quien se llevó la parte del león. Los enemigos de Olaf habían triunfado. Su sueño de una Noruega unida, independiente y cristiana parecía haber muerto con él. Sin embargo, aunque sus enemigos dividieron su reino y borraron su nombre de los títulos reales, no pudieron borrar su memoria del corazón del pueblo. Durante siglos, Olaf Tryggvason fue recordado no como el rey que perdió su última batalla, sino como el rey que se atrevió a soñar, el converso que trajo una nueva era, el guerrero que nunca se rindió. Su vida se convirtió en una saga, su muerte en una leyenda, un símbolo eterno del espíritu indomable de Noruega. El niño vendido como esclavo había forjado un legado que ni la traición, ni la derrota, ni siquiera la muerte pudieron destruir.